Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar parte de mi trabajo de tesis, el cual tiene por nombre Física, Química, Geotecnia de la Aponita, Potenciales Aplicaciones, el cual trabajamos con el profesor Felipe Ochoa, Franquero y Diego Morata de la Universidad de Chile. Vamos a comenzar esta presentación consultándonos qué es la laponita. Es una arcilla artificial de tipo esmectita, es una nanopartícula y es usada principalmente como modificador reológico de películas. En investigación actualmente se usa como un suelo transparente para poder estudiar deformación en interacción suelo-estructura, etc. El objetivo de este estudio es realizar una revisión de propiedades físicas, químicas y geotécnicas de la laponita, caracterizar físico, química y geotécnicamente a la laponita RD y estudiar algunos efectos al adicionar 1% de laponita en la arena de Ottawa. A continuación te presentamos una imagen de cómo se vería la laponita en bruto, ¿cierto? Bajo un microscopio denominado SEM. Y al lado derecho tenemos un esquema de cómo se vería una partícula de laponita individual. Tiene un largo de alrededor de 0.92 nanómetros y un diámetro de 25 nanómetros, compuesto por estas estructuras TOT, de tetaedros de silicio y oxígeno, y octaedros de oxígeno y magnesio o litio. En cuanto al valor de su superficie específica, tenemos que estos pueden ir alrededor de 370 hasta 473 metros cuadrados por gramo. Esto va a depender en cuanto al gas que se utiliza en la metodología BET. Para el caso del agua es un poco más por el hecho de que se ve afectado por la doble capa. Para el caso del cálculo teórico de la superficie específica, vemos una diferencia en cuanto al cálculo experimental, debido a que en el cálculo teórico se consideran factores más bien, en este caso, distribución química y geométrica, y en este caso distribución netamente geométrica, y no se consideran los efectos electroquímicos que hay entre las partículas. Otra propiedad importante que tiene la lapunita es su gran capacidad de hinchamiento. Esta es capaz de aumentar alrededor de 1000% su tamaño, y esta característica queda modelada principalmente por la teoría de la doble capa. También las suspensiones de la laponita son muy interesantes de estudiar, ya que a edades tempranas estas presentan un comportamiento newtoniano. A edades tardías presentan un comportamiento newtoniano, y dependiendo de la concentración, dependiendo de la concentración, a bajas concentraciones podría comportarse como un fluido pseudoplástico, o a altas concentraciones un plástico de Bingham. También mencionar de que esto está modelado por la teoría de la doble capa, por ende el paso del tiempo, la concentración misma de la arcilla, en este caso la laponita, la temperatura y la concentración de iones afectan bastante en lo que podría ser el comportamiento de la viscosidad, por ende estos son factores importantes al considerar cuando se utiliza como un modificador reológico. Los materiales a utilizar en el programa experimental podemos mencionar la laponita RD y la arena de Ottawa, bastante estandarizado, y el programa experimental cuenta con una batería de ensayo físico-química, la granulometría, la humedad, el ensayo FTIR, la termogravimetría, el ensayo SEM y espectroscopía, difracción de rayos X, y el ensayo PET para medir superficie específica. En la batería geotécnica contamos con granulometría, límites de Atterberg, ángulo en reposo, índice de vacío máximo y mínimo, hinchamiento, compresión edométrica y corte directo. En cuanto a los resultados de la granulometría, nosotros aquí podemos ver los principales parámetros de los cuales se obtienen las curvas granulométricas. Este ensayo se realizó a través de tamices. Tenemos un contenido fino de alrededor de prácticamente un 50%. Esto, por supuesto que puede ser mucho más. Y las curvas que se obtienen las separamos en tres principales grupos, con el fin de poder hacer los estudios
químicos sobre distintos especímenes. Vamos a tener la laponita fina bajo la malla 200, la laponita de tamaño medio entre la malla 200 y la malla 140, y la laponita grande que va a estar sobre la malla 140. Los resultados de estos especímenes vemos que para cuatro tipos de especímenes, porque también consideramos un espécimen de laponita sin tamizar, vemos que tenemos 3 escenarios de deshidratación y una aparente pérdida de humedad. Vemos que la pérdida total de humedad está alrededor de entre 8 y 10%. La termogravimetría es un ensayo que conversa muy bien con el ensayo anterior de humedad, con la diferencia que los barridos de tiempo y de temperatura son mucho más amplios en estos casos. Aquí igual se presentan estos 3 escenarios de deshidratación, lo que sí, a diferencia del caso anterior, no hay un evidente patrón de deshidratación, y los resultados concuerdan con los resultados de la humedad a edades tempranas. Es decir, estos ensayos conversan entre sí. En cuanto al ensayo FTIR, podemos observar aquí las curvas de absorbancias versus número de ondas. Cada uno de estos PIC define cierto tipo de enlace. Vemos que todos los enlaces presentes aquí son concordantes con respecto a la composición que posee la laponita. Es decir, tenemos enlaces de silicio-oxígeno, magnesio-oxígeno, litio-oxígeno, silicio-oxígeno, y principalmente nos interesa esta sección de aquí, donde están caracterizados los enlaces tipo OH, y vemos que aquí se ven las principales diferencias. Esto podría deberse, o podría, al igual que el caso anterior, podría deducirse que existe alguna correlación con respecto al tamaño de las partículas versus al contenido de estos elementos. El mismo análisis se realiza para una difracción de rayos X. Aquí, si bien no podemos obtener un patrón cristalográfico por el hecho de que la laponita es una partícula nanométrica, por ende el ensayo no es capaz de obtener sus patrones cristalográficos, sí podemos obtener estas curvas comparativas con respecto a otras realizadas anteriormente, ¿cierto? Y vemos que el principal diferencia se ve en la sección donde el patrón es 001. Aquí, dependiendo si tengo un espécimen natural versus seco, vemos que aquí se presenta la principal diferencia, y en el caso de los distintos especímenes en condiciones naturales, vemos que también las principales diferencias se dan en este pic. A continuación mostramos distintas fotografías de las laponitas obtenidas en el microscopio electrónico de barrido, el SEM, de la laponita bruta. Si vemos aquí tenemos distinta distribución de tamaño de partículas. Luego aquí vemos partículas de tamaño fino. Aquí es un poco difícil correlacionarlas con respecto a la anterior, pero sí podemos ver un patrón de que las partículas más finas quedan sobre las partículas de mayor tamaño. Lo mismo ocurre con la laponita de tamaño medio, ya siendo un poquito más regular el tamaño de las partículas en general, y el mismo patrón en el tamaño de las partículas grandes, ¿cierto? En cuanto a la composición de este material, nosotros podemos ver que es relativamente uniforme para los distintos tipos de tamaño. Los principales valores que van variando son principalmente el oxígeno y el silicio, pero estas razones de composición están acorde a la ecuación teórica química de la laponita. Aquí no van a apreciar la concentración de litio ni de hidrógeno, dado que el equipo no permite experimentalmente poder realizar estas mediciones. En cuanto a la superficie específica, en un ensayo de adsorción y desorción de nitrógeno gaseoso, obtenemos una superficie específica de 322 metros cuadrados partido por gramo y un tamaño de poro de alrededor de 15.4 Armstrong. En comparación con la bibliografía, nosotros podemos observar que las curvas obtenidas en este trabajo, la verdad, son bastante similares a la obtenida de la bibliografía, por lo que podríamos entender de que este estudio podría ser representativo. En cuanto a la caracterización de la laponita
en sí, geotécnicamente, nosotros podemos ver que tiene una alta plasticidad, alrededor de 1000% de límite líquido, ¿cierto? Y un índice de plasticidad de alrededor de 800. Este valor de límite líquido es alrededor de 40% mayor que las montmorillonitas naturales. Aquí en este gráfico también presentamos otros resultados de análisis de plasticidad realizados por otros autores y vemos que estamos dentro del mismo espectro. En cuanto a la superficie específica de la laponita, nosotros calculamos con las dos ecuaciones presentadas por los distintos autores una superficie específica para una partícula unitaria de laponita de 760 y de alrededor de 846 a 859, si es que lo calculamos de forma teórica, sin considerar los efectos electroquímicos. Y si nosotros lo comparamos con la medición de la superficie específica a través de la técnica BET, vemos aquí que la principal diferencia es debido a esta cantidad de espacios inaccesibles, ¿cierto?, que tenemos entre las partículas de arcilla. Entonces los resultados difieren de los medidos experimentalmente, difieren de los calculados. El ensayo BET depende del tipo de gas que yo utilicé, ¿cierto? Porque el vapor de agua se ve afectado principalmente por la teoría de la doble capa y la superficie específica calculada depende de las consideraciones que yo tome, principalmente son geométricas. En cuanto al hinchamiento de la laponita RD, nosotros podemos ver que de forma libre podemos llegar a alcanzar hasta un 800%, incluso hasta 1200% si es que lo vemos de forma visual. Ya teniendo cálculos de la presión de hinchamiento podemos alcanzar alrededor de 2800 si es que tiene doble saturación. En cuanto a la conductividad hidráulica de la lapunita, nosotros podemos ver que la tendencia aquí es bastante similar a las de las montmorillonitas naturales, con la diferencia que posee una pendiente de alrededor de 40 a 60% mayor que las montmorillonitas naturales, ¿ya? Entonces, esto conversa un poco con todo lo que hemos conversado anteriormente con las demás propiedades. En cuanto al índice de vacío máximo y mínimo de la lapunita, se obtuvo un valor de índice de vacío máximo de 1.99 y índice de vacío mínimo 1.17. Si nosotros realizamos un pequeño juego con respecto a la configuración de dos partículas de la laponita y realizamos este pequeño análisis para ver cuál sería la altura máxima y mínima, encontramos que esta distancia se encontraría dentro del tamaño de poro promedio obtenido en el ensayo BET anterior. En cuanto a la compresión edométrica de la laponita dados dos diferentes tiempos, tenemos que a las 12 horas de ensayada, de haber realizado la compresión edométrica, hay 1% menos de deformación que en una hora. Esto es más o menos esperable dado a la cantidad de tiempo en la cual ha ocurrido este proceso. En cuanto al corte directo de la lapunita, vemos que en la medida que tenemos una compresión más larga, en la medida que el tiempo es más largo, tenemos una disminución de alrededor de un 25%. Cabe mencionar que todos estos ensayos son iniciales, entonces es para irnos guiando. Luego vamos a estudiar la caracterización geotécnica de un material denominado dry mix, que es una mezcla de arena de Ottawa con 1% de laponita. Aquí tenemos alguna fotografía de cómo se observaría esa matriz a través del SEM. Aquí tenemos arena limpia, ¿no es cierto? Arena de Ottawa limpia, y aquí tenemos arena de Ottawa al 1% de laponita. En cuanto a los resultados de la granulometría, yo creo que lo principal es mirar este gráfico donde vemos la distribución de los distintos especímenes y cómo cada uno de ellos se va definiendo cuál es la laponita que va quedando atrapada. La laponita que queda atrapada en la arena es principalmente por un efecto electroquímico. Ya que si este efecto no existiera, el porcentaje de finos
que ingresa a este sistema sería el mismo que saldría al momento de realizar el proceso de tamizaje. En cuanto al análisis de ángulo en reposo, al incorporar 1% de la bonita, nosotros vemos que el espécimen con 1% de la bonita incrementa en alrededor de 5% su resistencia en ángulo en reposo. En ángulo de fricción interna aumenta alrededor de un 8%. En relación al índice de vacío máximo y mínimo, vemos que en la medida que vamos incorporando un mayor porcentaje de la bonita, va disminuyendo el índice de vacío mínimo y va disminuyendo el índice de vacío máximo. En cuanto a la compresión edométrica en estos especímenes de la bonita, de dry mix, vemos que a la medida que incorporamos 1% de la bonita, le adjudica a esta muestra de arena limpia o clean sand, ¿cierto? Un 2% más de compresibilidad. En cuanto a las potenciales aplicaciones, podemos mencionar que todo lo anterior mencionado ayuda principalmente a poder definir y a poder manejar y controlar este material, ¿cierto? A utilizarla, por ejemplo, en la industria como un mitigador de la licuefacción debido a su alta plasticidad y alta superficie específica. Podemos utilizarlos para modelos a escala, debido a que corresponde a un suelo transparente en suspensión. Por ende, podemos estudiar deformaciones e interacciones suelo-estructura. Puede ser un muy buen aditivo para mejorar el cemento, debido a que tiene una gran resistencia a la degradación y es un controlador de rheología, es decir, se ocupa como un controlador rheológico de películas. Lo mismo para los fluidos de excavaciones. Podemos manejar la rheología, si necesitamos más viscosidad o menos viscosidad. En la fabricación de ladrillos podría ser una posible opción más sustentable, debido a que se puede utilizar para la fabricación de ladrillos de suelo, de suelos mejorados con la ponita. Ya existen estudios en donde se ve una importante mejora en la resistencia a la flexión y a la compresión. Y en cuanto al ahorro de agua en minería, también se puede ocupar debido a las propiedades que tiene este elemento, este material en suspensión. Dado que dada también a su alta superficie específica, puede resultar ideal para los procesos de flotación en los procesos de extracción de cobre en la minería. Entonces, recapitulando y concluyendo, la laponita es un material homogéneo, dado todo el análisis que realizamos químico, puro y no posee un patrón de deshidratación determinado. Posee alrededor de 40% más de plasticidad que las montmorillonitas naturales y puede alcanzar una deformación hasta un 1000% de forma libre. La capacidad de absorción y la superficie específica, la interacción eléctrica entre las partículas son responsables de su gran plasticidad, impermeabilidad, ¿cierto? Compresión e hinchamiento. La superficie específica medida por la técnica PET discrepa de las ya calculadas, lo cual es debido a las consideraciones que se toman al calcularlas. En este caso se ignora el efecto iónico y las muestras al 1% dry mix, ¿cierto? Las mezclas de arena de Ottawa mezcladas 1% presentan una mejora en resistencia, permeabilidad y por supuesto que aumenta la compresibilidad. Esa ha sido mi presentación, espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver.